Bueno, y ahora toca el espacio de hacer un análisis, de ver cómo se encuentran o cuál es la situación en estos momentos de los mercados. Para ello contamos con Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, llevamos 15 minutos con la apertura desde que se abrió Wall Street. No sé si nos podrías comentar un poco cómo ha sido esta apertura. Bueno, una apertura muy tranquila, que no está mal después de la semana pasada y sobre todo el viernes pasado, en la que pues empezamos a dirimirnos entre los que se apoyan en seguir largos de equity por las buenas cifras de crecimiento que se esperan para el segundo semestre y entre los que abogan por tener miedo a la inflación y a ese mensaje algo más hawkish por parte de Jerome Powell y de los halcones dentro de la Fed. La verdad es que seguimos en un debate entre el growth y el value en el cual reconocemos en Divacons Alpha Value que algunos sectores que se habían quedado retrasados por la parte del value empezaban a revertir a la media y hemos visto que prácticamente los sectores de crecimiento han sucumbido cuando empiezan las tensiones inflacionistas. No olvidemos que la inflación de Estados Unidos de mayo alcanzó el 5% y el 3,8% la subyacente, muy lejos del 2% del objetivo de la Fed, anunciando que anticiparía las subidas de tipos a 2023 y algunos miembros hasta incluso abogaban 2 subidas de tipos a finales de 2022. Con lo cual, bueno, el mercado ha tenido una normalización y yo creo que nos ponemos demasiado nerviosos y demasiado rápido, porque este sustito que hemos tenido en las últimas sesiones y que hoy la apertura ha sido bastante más tranquila, los tuvimos también en el mes de mayo, ¿no? Y parece que olvidamos el fuerte cierre de 2020 tras un mes de noviembre extraordinario con la aprobación de las vacunas y lo que estamos comprobando es que, bueno, pues los mercados europeos siguen estando en un más 15,70% del Eurostock, con un IBEX subiendo casi un 12% y los mercados americanos se han tomado un pequeño respiro, pero esperamos que la segunda parte del año se confirmen estas expectativas de crecimiento y el tapering no hay que tomárselo especialmente mal. Es un reflejo, una consecuencia de las mejoras económicas que estamos teniendo con el desconfinamiento y con las fases de vacunación. Has comentado antes lo de Jerome Powell y quería pues ahondar un poquito más en ese tema. Hoy los inversores pues van a estar muy pendientes de la comparecencia de Jerome Powell, que será aquí hoy en España, a hora española, a las 8 de la tarde, y supongo que lo harán en busca de algunas pistas. ¿Qué podemos esperar de esa comparecencia? Bueno, quizá algunos matices, porque ya algunos miembros como el señor Bullard pues insisten en la transitoriedad. Algunos otros empiezan a hablar que la transitoriedad pues no está siendo transitoria, sino que al final la inflación de las hard commodities y las soft commodities, es decir, del petróleo, por ejemplo, que no ha parado de subir y ya se sitúa mirando a los $75 barril, o incluso los soft commodities, ¿no? Que hemos tenido subidas de precios muy importantes también, ¿no? Es verdad que eso se apaciguó un poco, salvo el precio del crudo, la semana pasada. Algunos preguntarán seguramente, bueno, en este discurso si hay alguna novedad, pero esperamos pocas novedades, ¿no? Y al final el mensaje es claro, el tapering previsiblemente, como el propio Jerome Powell ha dicho, ¿no? Vamos a comenzar a hablar, no es que estemos hablando, sino vamos a comenzar a hablar posiblemente en Jackson Hole este verano en agosto y después pues para empezar con el tapering, con la retirada paulatina de estímulos a partir de la reunión de noviembre de la Fed. Es decir, entenderás que esto siempre va muy lento, que las expectativas se van adelantando, que el mercado había adelantado las expectativas de un fuerte crecimiento muy rápido quizá, pero es que en Estados Unidos el crecimiento está. Otra cosa es la situación de Europa en la cual Christine Lagarde ha tenido un mensaje, pues como siempre, un poco más tardío, pero es que aquí todavía, aunque parezca extraño a algunos telespectadores, estamos en recesión técnica. Sí, estamos en recesión. Es decir, el cuarto trimestre y el primer trimestre de este año estamos en decrecimiento, o como diría el señor de Guindos, a su estilo, una mala traducción del inglés, del negative growth, estamos creciendo en negativo. Bueno, pues estamos decreciendo y las expectativas, insisto, para Europa están en el segundo semestre. Es decir, necesitamos del crecimiento de Estados Unidos. Hoy Jerome Powell seguramente también matizará algo la situación del empleo en Estados Unidos, que sigue mejorando paulatinamente. Y la verdad es que si no hay piedras en el camino, la recuperación para el segundo semestre será muy buena y eso hará que los más negativos sobre la inflación y sobre el tapering pues vuelvan a poner un palo en la rueda, pero la verdad es que las expectativas son buenas. Hemos tenido un pequeño sustito, algo de
volatilidad. El VIX se está otra vez de nuevo relajando en esta apertura bastante más tranquila del mercado norteamericano y la verdad es que las cosas no han cambiado demasiado. Auspiciamos el crecimiento, buscamos un poco más de value, un poco más de defensivos que se habían quedado un poquito más retrasados y las dudas están en los resultados del segundo trimestre, ¿no? A ver si sorprenden porque las expectativas de crecimiento y beneficios se han circunscrito a algunos sectores más cíclicos, metales y minas, semiconductores, sector bancario, pero los sectores clásicos todavía no están recuperando con fuerza en cuanto a expectativas de beneficios se refiere. Estás comentando lo del sector bancario, queríamos también traérnoslo un poquito todo de cara a España, porque hoy ha comenzado el primer día de las huelgas que tiene previsto CaixaBank, que ahora mismo está con caídas de 0,38. Me gustaría preguntarte por cuál es el panorama después de estas huelgas que se están viviendo ahora y un poco lo que va a ser, cuál es el panorama ahora mismo y el de los próximos meses del sector bancario. Bueno, desde mi punto de vista, en un sector obviamente sobredimensionado, las huelgas son un poco de aquella manera. Es decir, los bancos suelen ser bastante generosos con las salidas y con las prejubilaciones de sus empleados y en principio insisto que serán algo más descafeinadas. En cualquier caso tenemos un sector sobredimensionado, como comentábamos, que tenemos que tener ajustes, que va a seguir el movimiento de consolidación bancario tanto nacional como internacional. En el caso español es muy obvio con Caixa, con Bankia, etcétera. Que los ratios de morosidad van a incrementarse, pero la cobertura sigue siendo relativamente elevada, que no hemos tenido una crisis bancaria en esta crisis del COVID. Gracias a Dios, los bancos han aguantado bastante bien, han tenido un buen colchón de provisiones, como incluso era el propio Banco Santander el primero en lanzar unas provisiones brutales en el año 2020 y ahora se han visto que han, digamos, dado un colchón muy claro para el sector, que los márgenes de intermediación, los net interest income, van a mejorar con la subida de tipos largos. Si esto continúa, porque todavía es verdad que hemos tenido una semana en la cual las TIRs de los bonos han bajado algo, pero pensamos que es un camino indefectible a la subida de tipos, por lo que hemos comentado, la inflación y de la futura subida de tipos de los Fed Fund en Estados Unidos. Y el sector está en una fase, digamos, de lanzamiento. No hay sector más cíclico que el sector bancario, con un regulador que ha sido muy exhaustivo con las medidas para asegurarse que los bancos no entraban en crisis. Pero respecto a los movimientos, por supuesto, de sindicatos y de patronales, etcétera, pues es que no hay otra para ser eficientes en un sector que está siendo muy competitivo, que las fintechs están haciendo mucho daño y, bueno, pues es normal lo que estamos teniendo ese movimiento en un país como el español, en el que el número de oficinas era muy elevado, el número de, digamos, de trabajadores, de bancarios, que se dice, de trabajadores en el sector bancario, es muy elevado para lo que tenemos en el resto de Europa. Para terminar, quería, bueno, si podemos englobar un poco a la situación en la que están viviendo, bueno, gigantes tecnológicos, como es el caso ahora de Google, en esa investigación antimonopolio que se está llevando a cabo por la Unión Europea. Me gustaría saber qué se puede esperar de las grandes tecnológicas en relación con esto que comentábamos y si estas investigaciones pueden ser de alguna manera amenazas para sus negocios. Bueno, siempre lo han sido. Lo que pasa es que al final son escurridizas y estas investigaciones llevan, yo diría que décadas, ni siquiera años, mucho tiempo. Cada vez que sale algo sobre Facebook o sobre Google o cualquiera de ellas, es verdad que algunos inversores tienen un poquito de miedo, ¿no? Pero lo solventan con bastante claridad, ¿no? Conociendo pequeños spin-off y, bueno, es cierto que no gusta a los inversores, pero las grandes compañías norteamericanas han demostrado ser eficientes y ser extraordinarias en la gestión con los reguladores, con lo cual, bueno, yo no creo que haya que ser muy negativo. Otra cosa es que es verdad que el Nasdaq está teniendo un comportamiento muy de underperformance, por debajo del resto de comparables, con un más 9,67%, lo que llamamos de ejercicio, pero, bueno, no olvidemos que el año pasado el rally fue espectacular, la recuperación fue espectacular, los ratios de valoración son elevados, pero la visibilidad de las compañías y de los negocios, es decir, lo peor que le puede llegar a Google es que haya un Google chino que se expanda a nivel internacional o un Amazon o cualquier otra compañía tecnológica como puede ser Intel, IBM o Apple, ¿no? De momento, la verdad es que están sacando pecho en movimientos prepandemia, postpandemia y el regulador yo no creo que vaya a tener un papel demasiado relevante, aunque por supuesto lo vigilaremos. Pues muchísimas gracias por este repaso de la situación actual de los mercados. Pablo García, director de Divacons Alpha Value, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros. Un placer. Gracias a vosotros. Chao.